Quizá muchos de ustedes no lo recuerden, otros muchos me imagino que sí, pero a principios de la década del 2010, entre 2010 y 2012, España atravesaba, como otros países de la Unión Europea, una situación crítica. Habían pasado 2 años desde el estallido, 2-3 años desde el estallido de la burbuja subprime, de la crisis del ladrillo, la famosa crisis ninja de las personas que no tenían ingresos ni activos y que sin embargo habían suscrito miles de hipotecas en Estados Unidos, lugar en el que empezó a estallar esa burbuja de ladrillo que nos había arrastrado prácticamente a todo el mundo. Esto devino en una crisis de crédito, una crisis en la que los bancos de todo el mundo no se fiaban de los otros bancos porque no sabían cuánto de ese ladrillo tóxico tenían en balance, porque se habían dedicado durante años a comprar y a vender esos créditos hipotecarios como productos de la máxima confianza y de la máxima calidad, unos paquetes que se compraban y vendían en los mercados financieros prácticamente sin límite y que habían infectado a todo el sistema. Insisto, esto produjo una crisis enorme. En España fue brutal, fue una crisis que trajo muchísimo paro y que empujó a nuestras autoridades a tratar de seguir un proceso en el que se acabaron con las cajas de ahorro, por ejemplo, y hubo un proceso de fusiones entre bancos constante que nos ha llevado hasta nuestros días. Bueno, en aquel momento no se trata de repasar la crisis financiera, pero sí el efecto que tuvo en algunos países. Insisto, algunos de ustedes recordarán que en aquel momento España estuvo al borde del rescate, que fue como se llamó, y en España se celebró y mucho que aquel gobierno, en ese momento el de Mariano Rajoy, consiguiera evitar precisamente el rescate, evitar que las autoridades europeas enviaran a sus hombres de negro a decirnos qué decisiones tendríamos que tomar en materia económica para salir del agujero en el que nos encontrábamos. Bueno, pues bien, otros países no sufrieron la misma suerte que España y fueron intervenidos, recibieron las visitas de los famosos hombres de negro. Estos países fueron Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre. Países que en el reciente informe que acabamos de conocer del Banco Central Europeo y que pueden encontrar ustedes en Libre Mercado si abren hoy el periódico, bueno, pues no solo han prosperado más de lo que ha hecho España, sino que se les pone hoy como ejemplos de las políticas que se deben llevar respecto a la disciplina presupuestaria, a la disciplina de déficit y a la reducción de deuda pública. Cosas que en España precisamente se hace lo contrario. Pero lo gracioso del asunto no es que en España nuestros políticos se dediquen a hacer lo contrario y a decir que lo importante es seguir dándole a la máquina del gasto público, seguir metiéndole la mano en los bolsillos a los ciudadanos y gastando infinitamente más de lo que se ingresa, abultando una deuda pública que está fuera de control absolutamente en España, sino que lo que nos dicen nuestros políticos en el gobierno es que hacer lo contrario es malo. Bueno, pues ¿saben cuál ha sido uno de los principales fuentes de medición de este informe del Banco Central Europeo sobre estos países que les comentaba, Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre? Bueno, pues que la renta per cápita de sus ciudadanos, desde que se empezaron a tomar esas medidas contrarias a la ortodoxia sanchista, es decir, esas medidas de reducción del gasto público, de reducción del déficit público, de controlar el tamaño del Estado y el impulso de gasto que el Estado tiene, al mismo tiempo también sobre las haciendas de todos sus ciudadanos, en lo que ha devenido es en un incremento importante durante estos últimos años de la renta per cápita, es decir, de la riqueza, en definitiva, de sus ciudadanos. Efecto o ejemplo especial el que tenemos en Irlanda, donde incluso durante el año 2020, con el impacto del COVID, de la pandemia del COVID-19, resulta que ese mismo año Irlanda consiguió incrementar de una manera notable su Producto Interior Bruto y también su renta per cápita. ¿Qué sucedía en países como España? Pues bien, lo contrario. De todo esto vamos a hablar. Lo vamos a hacer con todo lujo de detalles. Vamos a dar absolutamente todos los datos y vamos a contar con los mejores expertos. Pero antes, además de estas noticias, hay otras importantes en Libre Mercado que vamos a repasar ya con Beatriz García.